2005. ¿Listo? Este decreto es el que me habla acerca pues de lo que toda la parte de la gestión de los residuos peligrosos. Anteriormente nosotros veíamos cómo todo, pues anteriormente era el semestre pasado, veíamos cómo todo lo que tenía que ver con la gestión de los residuos sólidos no peligrosos estaba dentro del Ministerio de Vivienda. Este decreto se encuentra dentro del recopilatorio del 1076 del 2015, ¿cierto? Entonces ahí lo podemos encontrar. ¿Que hace parte de quién? Que hace parte del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, toda esa, pues, gran parte de la legislación que vamos a encontrar, la vamos a encontrar dentro de este. Entonces, una de las primeras partes es que nos dicen que estos residuos peligrosos se dan ¿por qué? Nos dicen que es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radioactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. ¿Listo? Entonces, de esta definición sale un anacrónico que se llama pues Cretiver, ¿cierto? Pero ya lo vamos a ver de una forma diferente, porque fuera de estas 7 que tenemos acá, vamos a meterle otra, vamos a quitar una y vamos a meterle otra completamente diferente para que lo tengamos ahí. Entonces, este puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Entonces, ese es el riesgo que se tienen con estas sustancias. De igual forma, nos dicen que también se van a considerar como residuo peligroso o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. Entonces no es solamente la sustancia como tal, sino que también todo en lo que venía la sustancia. Entonces, por ejemplo, un pesticida es una sustancia peligrosa, sí, es una sustancia peligrosa. Es una sustancia peligrosa que venía dentro de un empaque. Ese empaque, luego de que se termina el pesticida, se va a convertir ¿en qué? Se va a convertir en un residuo peligroso. ¿Listo? Entonces, esta es la definición que tenemos según el decreto 4741 del 2005, que como les digo, se encuentra inmerso dentro del decreto 1076 de 2015 del Ministerio de Vivienda. Entonces vamos a definirlo acá. Miremoslo acá de otra forma. El 4741. Entonces, esa definición Cretiver nos dice que, ¿cuál es un residuo peligroso? Un residuo, sustancia peligrosa, es toda aquella que sea Cretiver. ¿Y cómo así que sea Cretiver? Sí, que sea o corrosiva, o reactiva, o explosiva, o tóxica, o inflamable, o que sea de riesgo biológico o biológica, o ecotóxica o radioactiva. ¿Listo? Entonces, como les decía, pues aquí metimos otra de más, ¿cierto? Otra de más, entonces pasamos de 7 a 8, porque entra esta parte ecotóxica, que pues, es similar con la tóxica, sino que cuando hablamos de ecotóxica puede ser que es directamente al medio ambiente, tóxica al medio ambiente, pues ecotóxica, que sea tóxica directamente al medio ambiente, y tóxica, simple y llanamente que sea a los seres humanos. ¿Listo? ¿Dónde puedo encontrar esas condiciones señaladas? En el anexo número 3 del decreto 4741. Entonces, vámonos para los anexos del decreto 4741. Vamos a ver qué.
Vamos a ver qué hay acá. Entonces, lo primero es que tenemos los objetos, los alcances, y en el artículo número 3 todas las definiciones, que como mínimo nos vamos a leer pues como todas esas definiciones. Acá, en el artículo número 5, perdón, sí, aquí a partir de la clasificación, caracterización, identificación y presentación de los residuos o desechos peligrosos. Entonces nos dicen que la clasificación de los residuos o desechos peligrosos, los residuos o desechos incluidos en el anexo 1 y 2 del presente decreto se consideran peligrosos, a menos que no presenten ninguna de las características de peligrosidad descritas en el artículo número 13. ¿Listo? Entonces, pues vamos ahorita apenas terminemos, se van a leer el artículo número 2. El artículo número 2 y también acá los anexos. Entonces, ¿qué pasa en el anexo número 1? En el anexo número 1 vamos a tener una lista de residuos o desechos peligrosos por las diferentes actividades. Entonces, por ejemplo, cada uno de estos Y1, Y2 va a ser la lista de proceso bajo la cual se está trabajando. ¿Listo? Pues es también lo que se conoce como la corriente del residuo. Entonces ya sabemos que si yo estoy trabajando todos los desechos clínicos resultantes de atención médica prestada en hospitales, centros médicos y clínicas, entonces ya sabemos que son desechos peligrosos. Los resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos también hacen parte de estos desechos. El Y11, residuos alcatrinados, alquitranados resultantes de la refinación, destilación o cualquier otro tratamiento pirolítico. Entonces ya sabemos que en una planta de refinería, una refinería, vamos a tener ¿qué? Vamos a tener estas clases de residuos. Entonces aquí me están diciendo acerca de ellos. Miren, por ejemplo, desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de productos químicos y materiales para fines fotográficos. Desechos de carácter explosivo que no estén sometidos a una legislación diferente. Bueno, entonces, así se tienen, dentro de este anexo número 2, se tiene un resumen proveniente de la ley 253 de 1996. ¿De qué trata la ley 53? Que no me estoy quedando hablando solo. Es que ya se me fue el internet y... Ah, bueno. ¿Sí me están escuchando, no? Sí, profe. Sí. Ah, bueno, listo. Dale. Sí, profe. Dale. Yo de todas maneras voy a estar pendiente del WhatsApp, porque es que saben que ayer me pasó lo mismo. Ayer duré como 5 minutos hablando solo. Entonces, si me suena el WhatsApp, voy a ver por si de pronto son ustedes que se me haya ido la señal, porque vienen haciendo unos arreglos de internet acá. Entonces, a veces tiene pues a veces se me va. Entonces, por favor, si cualquier cosa, inmediatamente me escriben. Bueno, entonces, la ley 253 es la que me habla acerca del convenio de Basilea. ¿Listo? El convenio de Basilea, pues ya lo vamos a ver, y es el que me habla sobre el control de movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos. Entonces, prácticamente no. El anexo número 1 y el anexo número 2 son extraídos del convenio de Basilea, que ahorita vamos a hablar un poquitico más acerca de ello. En el anexo número 2, entonces acá ya tenemos los residuos sólidos según sus corrientes. Entonces vamos a ver qué nos dicen de las corrientes. Entonces nos dicen que los residuos o desechos enumerados en este anexo están caracterizados como peligrosos y su inclusión en este anexo no obsta para que se use el anexo 3 para demostrar que un residuo o desecho no es peligroso. La ley 253 de 1996, por la cual se aprueba el convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación,
cuando en el siguiente listado se haga alusión a la lista B, los usuarios deberán de remitirse al anexo 9 o lista B de la ley 253 de 1996. ¿Listo? Entonces aquí dicen, desechos metálicos que contengan metales. Entonces nos dicen qué clase de metales. La corriente A1090, pues estoy cogiendo algunos al azar. Cenizas de la incineración de cables de cobre recubiertos. Entonces, por ejemplo, cuando se quema una llanta, véalo acá. O cuando, por ejemplo, personas que están en situación de calle se roban los cables de cobre y ya después los queman, entonces esas cenizas se convierten en eso. Pero, pues simplemente llegan las personas, los escobitas llegan y barren y se llevan eso. Debería de tener un tratamiento diferente. Claro, pues que ya, pues, recuerdo que durante época de pandemia, pues, o sea, cuando estuvo empezando la pandemia, hubo mucho, pero mucho robo de ese cable. Y se daba uno cuenta porque de un momento a otro no estaba cablando y ¡pum!, sin internet. Y era que la cosa era de que se robaban ese cable. Aquí tuvieron que venir y poner el internet por fibra óptica, porque imagínate, pues más de malas que profesor en pandemia sin internet, pues no puede existir. Entonces, entonces se hicieron pues todos esos diferentes cambios dentro de cada uno de ellos. Tenemos los otros que son, por ejemplo, el A1160, acumuladores de plomo de desecho, enteros o triturados. Y así sucesivamente podemos encontrar varios acá. Ya, yo se los dejo para que ustedes lo revisen. Es importante que lo revisen. ¿Por qué? Eh, porque donde, por ejemplo, vayan a hacer ustedes los diferentes trabajos, pues el trabajo que vayan a realizar, es importante ver cuál es la corriente con la corriente en la cual se encuentran sus residuos. Y ya el anexo número 3 son las características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. Entonces, por ejemplo, acá me dan la definición de que es un residuo corrosivo. Entonces, va, el primero está acá. Corrosivo, mírelo acá. Reactivo, mírelo acá. Explosivo, también acá, en el anexo número 3. Tóxico, no, saltamos al inflamable, que sería este. El inflamable también está acá. El de riesgo biológico o infeccioso, también. El radioactivo. Y el tóxico ya tiene pues es un poquitico más grande, porque el tóxico depende de algo que tiene que ver con la dosis letal, ¿cierto? O sea, ¿qué es la dosis letal y de qué se trata cada una de ellas? Entonces, eh, esa dosis letal, pues, tiene pues gran cantidad de problemas porque es dependiendo si el consumo de la sustancia tóxica es por vía oral o es por vía dérmica o es porque se respira, pues por inhalación, ¿cierto? Entonces miren que aquí se tienen dosis letal media dérmica, oral, inhalatoria. Entonces cada uno de ellos los que se tienen acá. Y pues aquí ya no salen, pues acá se mezclan tanto los tóxicos como los ecotóxicos. Listo. Bueno, otra cosa, una sustancia tiene que estar netamente clasificada sola y llanamente dentro de uno de ellos. No, no. O sea, una sustancia puede ser explosiva y tóxica. La mayoría de sustancias que vamos a encontrar acá, en la mayoría de los casos tiene una de estas y es tóxica, ¿cierto? Casi siempre, pues como les digo, en la mayoría de cosas. Pues vea, por ejemplo, pues en diciembre no falta la noticia de que un niño se comió un tote de pólvora y se murió envenenado, intoxicado. Pues, entonces, ¿qué fue lo que se comió? Un residuo explosivo, que fue la pólvora. Y así pues en cada uno de los casos. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a ver.
algo por acá. ¿Cuántos estamos? Somos 14 y son 7, ¿cierto? Son 7. ¿Por qué 7? Porque va a haber uno que no vamos a exponer, que son ¿cuáles? Los de riesgo biológico. ¿Listo? ¿Y por qué no vamos a exponer el de riesgo biológico? Porque, pues, de este hablo yo, porque todo este es un, pues, una sola legislación que es la que se encuentra dentro del decreto 351 del 2014, que ustedes ya, o sea, que ustedes ya descargaron, ¿cierto? Y es todo lo que nos habla acerca de Pejirasa. Entonces, por eso, el de riesgo biológico ya sí lo trato yo solito. ¿Listo? Entonces, como hay 14 personas, entonces vamos a hacernos en parejas. Vamos a hacernos en parejas. Ah, no, pues que hay varios repetidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces va a haber unos que les toquen parejas, otros que les toque individual. De todas maneras, las personas que no tengan pareja hoy y puedan entrar otras personas después, entonces lo pueden hacer en parejas. ¿Listo? Posteriormente, cuando entre otra persona que me diga, ay, yo no tengo grupo, pues no puedo entrar, toda la cosa, entonces para que lo cuadren. ¿Qué vamos a hacer entonces dentro de 8 días? Eh, ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es de que vamos a explicar primero, según el anexo número 3, o sea, según este anexo número 3, qué es cada clase de esos residuos, ¿cierto? Según el anexo número 3, entonces vamos a explicar qué es un residuo corrosivo. Vamos a apuntarlo por acá de una vez como para que lo tengamos ya acá claro. Entonces vamos a ver, primero, según el anexo 3, ¿de qué trata cada residuo? ¿De qué trata el residuo que me correspondió? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, que a mí me tocó los residuos corrosivos. Entonces explico que según la normatividad, un residuo es corrosivo dependiendo de su pH, ¿cierto? Entonces me dice, vea, si su pH es menor o igual a 2 o es mayor o igual a 12.5, es un residuo corrosivo, ¿cierto? O también que corroe el acero a una tasa de 6.35 milímetros por año a una temperatura de ensayo de 55 grados centígrados. ¿Cómo así? No sé. Entonces, lo que no sepa, ya me toca consultarlo por fuera. ¿Listo? Entonces ya consultamos por fuera de qué se trata cada cosa que yo no entienda dentro de este o que yo sepa que mis compañeros no puedan entender. Este es pues muy claro para todos. Este puede que no sea tan claro. ¿Cierto? Este puede que no sea tan claro. Vamos entonces también de este segundo ejemplos de sustancias y que se puedan tener en nuestros hogares. Entonces vamos a ver si esos residuos, si dentro de nuestras casas se alcanzan a generar residuos corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, y si nosotros los estamos generando, como para ir creando esa conciencia de que nosotros sí tenemos esas generaciones y de qué forma es que los podemos tratar. ¿Listo? Eso en segundo lugar. En tercer lugar, ¿cómo es el tratamiento?
¿Cómo podría ser? No, mejor. Primero, el aprovechamiento y o tratamiento, tanto a nivel nacional o internacional. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se pueden aprovechar esas diferentes sustancias. Si se pueden aprovechar o no se pueden aprovechar. ¿Listo? Entonces sería eso, porque podría ser el tratamiento a nivel nacional o a nivel internacional. Entonces, por ejemplo, el material radioactivo. ¿Hay material radioactivo en Colombia? Sí, sí hay material radioactivo. ¿Cierto? Que no, que es que no tenemos plantas de generación de energía a partir de material, a partir de uranio, plutonio, eh, polonio enriquecido. Ah, sí, no, tranquilo, mijo, que es que eso ya lo sabemos. Pero, lo que sí tenemos es, si vos vas a un hospital y te quebras una mano, ¿qué te hacen? Te hacen una radiografía, ¿cierto? Y la radiografía, ¿con qué se hace? Con radio. Y el radio es ¿qué? Es un material radioactivo. Pues de ahí viene, pues, o sea, que Marie Curie fue la que le puso eso así. ¿Listo? Entonces, miren eso. Ah, eso es otra serie. Hablando de series, la semana pasada, que, que les presenté varias series y que encontré todo la del, la del qué, la de este señor, la del el fotógrafo de Minamata. Hay también una serie muy buena acerca de material radioactivo. Pues no presentan, pues no, mentiras, no es serie, es película y es cortiquitica. Pues yo creo que Marie Curie fue una persona tan grande que se merecía, era una serie grande en Netflix. Y no me acuerdo si está en Netflix o en Amazon. Y es sobre la historia de Marie Curie, ¿cierto? Y de todo, pues como de toda la cosa, porque sí, pues ella fue muy grande, como para contar la historia de ella solamente en hora y media. Y también es pues como recomendada, pues sí, porque es como lo único que tiene lo único que han presentado de Marie Curie, muy bacana. Entonces, por ejemplo, ese material radioactivo tiene que ver pues acerca con eso. Entonces, pero, bueno, ¿a qué voy con esa parte del material radioactivo? De que, por ejemplo, entonces, pues, aprovechamiento para material radioactivo. Entonces, ya toca buscar como la disposición final. Entonces, podría ser cada uno de ellos. Listo. Bueno, Daniela, dale, no hay ningún problema. Entonces para que sepan acerca, pues, como acerca de cada uno de ellos, pues, ¿cómo serían entonces los apartes? Según el anexo número 3, ¿de qué se trata? Pues no nos quedemos no solamente en el anexo número 3, vamos más allá y miremos qué más puedo encontrar acerca de esa definición de residuo. ¿Listo? De ese residuo. Segundo, un ejemplo de sustancias que se puedan tener en nuestros hogares. Entonces, por ejemplo, que las sustancias corrosivas, entonces hay uno en especial. Hay uno en especial que se genera dentro de nuestras casas. Entonces, ese ya yo sé que ahí se va a tener. Sustancias tóxicas, no, pues hay muchas. Sustancias en nuestros hogares, pues hay muchas sustancias tóxicas, pues de eso sí que hay. Y ya después entonces, cómo hacer el aprovechamiento y o tratamiento tanto a nivel nacional o internacional o también dentro de nuestras casas. Que tengo una sustancia corrosiva. Entonces, como el empaque también es una sustancia corrosiva, entonces puedo hacer un triple lavado y ya después ese tarro se puede aprovechar de cierta forma. Y vamos a ir contando nosotros, pues, como diciendo, no, ve, yo no sabía eso, pues, o sea, pues, ¿qué iba a saber uno acerca de cada uno de ellos? Entonces, como para que tengamos el conocimiento dentro de estos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a arrancar con el primero. Las sustancias corrosivas.
para que todos de una vez sepamos quién se va a quedar, quién con las sustancias corrosivas. ¿Quiénes ponen sustancias corrosivas? Ah, profe, pensé que ibas a decir a quién les tocaba que. Ah, no, no, no. Así de una. Ustedes van seleccionando. Ah, entonces nosotros podemos cogerlo, Ah, profe. bueno, ya aquí ya la, Pero Moisés dijo que yo. ya la seleccionó Moisés. Ah, listo. Entonces, Moisés Ramos Salas. Listo. Corrosivo. Segundo, explosivo. Yo, profe. Gloria. Sí. Listo. Gloria Montoya. Listo. Tercero, eh, entonces aquí tóxico. Ah, no, perdón, reactivo. Si quieres, yo hago ese, profe. Listo. Listo. Entonces pongámosle cuarto que es tóxico a Daniela Cuartas. Listo. Vamos con... Vamos entonces con el quinto que es inflamable. Profe, yo puedo decir, ya se me adelantaron. Bueno, Quinto inflamable, Felipe Valencia. Felipe Valencia. Me queda ecotóxico y radioactivo. Bueno, Camilo Díaz con radioactivo. Y séptimo, Camila Londoño con ecotóxico. Listo. Bueno, entonces ahí ya tenemos las cabezas de, pues pues, sí, por así decirlo, la cabeza de cada uno de los grupos para que las venga, organicémoslo acá. Cuatro. Cinco. 6 y 7. Listo. Entonces quedamos así. Corrosivo, Moisés Ramos Alas. Explosivos, Gloria Montoya. Reactivo, Jennifer Ríos. Tóxico, Daniel Cuartas. Daniel. No. Daniela, ¿cierto? Es Daniela Cuartas. Sí, Daniela Cuartas. Entonces, tóxico, Daniela Cuartas. Inflamable, Felipe Valencia. Camilo Díaz con radioactivo y Camila Londoño con ecotóxico. Porfa, entonces, como hay otras personas que no están pues acá en el listado, es para que se comuniquen con estas personas, pues para ver quién, o no sé si ya internamente tienen las parejas, pues, ¿cierto? Para que lo puedan cuadrar. ¿Para cuándo sería esto? Para dentro de
para dentro de 8 días. Cristian, te tienes que comunicar con alguna de las personas para poder entonces de que hagan el trabajo. El grupo por WhatsApp ya está. Espérate que cargue esto. Profe, Pero una preguntita, qué pena. sí, Profe, entonces para exponer el tema que nos correspondió, ¿nos apoyamos de diapositiva o qué metodología o qué mecánica se puede utilizar? como ustedes quieran. Eso ya sí se los dejo a ustedes pues a que, pues ustedes como ustedes lo deseen. Ah, listo, profe, gracias. Como ustedes lo deseen, pues por ese lado no hay ningún problema. Videos, eh, sí, pues, o sea, videos de todo. Lo que ustedes vean ahí que les pueda, o sea, que les pueda servir. Cristian, ahí está el chat para que te unas por el grupo. Listo. Y venga, pongamos en el chat también como para que cada quien sepa a quién le correspondió cada uno de ellos. Listo. Así entonces están como las cabezas de grupo. Te lo vuelvo a poner aquí, Cristian, que apenas te volviste a meter. Entonces, para que nos queda aquí también en el chat, pues, de cada uno de los grupos, cómo entonces están representados. ¿Listo? Profe, buenos Yo. días. Hola. ¿Puedo poner las 3 preguntitas ahí al grupo también, profe? ¿Las Listo. pongo? Hágale, que ya las pongo por acá. Gracias, profe. Listo. Ahí están las 3 preguntas también. Entonces ahí también nos van a quedar, ¿qué? Nos van a quedar entonces las diferentes preguntas para que las tengan también ahí en cuenta. Muy importante entonces, o sea, pues todo lo que, miren que yo cada vez que pongo aquí una cosa, yo digo, ¿de dónde lo saqué? Esto lo saqué del decreto 4741, esto también lo saqué del decreto 4741, y así sucesivamente, para que no tengamos problemas y miremos y que ya después nos aparezca eso de que no sabemos de dónde salió la información. Es súper importante entonces poner de dónde es la información y de una vez como para que nos vayamos acostumbrando a eso. ¿Y por qué? Porque pues ustedes ya prácticamente después de esta materia entran a la materia de metodología o algunos ya están y tienen que hacer pues más o menos como un artículo o una presentación que tenga que ver acerca pues con lo que ustedes van a trabajar. Entonces, si se acostumbran de una vez desde acá, entonces para que lo tengan. Y ya pues nosotros pues ya se va volviendo como muy psicorrígido a partir de eso, porque es importante uno poder nombrar cuál fue la persona la persona que hizo el trabajo que yo estoy exponiendo. Bueno, aquí, bueno, yo aquí sí las tengo aquí como señaladas. Entonces, por ejemplo, acá yo hago un resumen acerca de cada uno de ellos. Esta foto, pues, feita, pues, es de Natalia Ponce, a la cual le echaron un material corrosivo. Acá las explico, pues, de a poquitico. Pero bueno. Esta es entonces la ley 353 o sea, como les decía ahorita, hay una ley que es la ley 353 de 1996. En esa ley 353 de 1996 es bajo la cual Colombia habla no,
en la cual Colombia aprueba el entrar al Convenio de Basilea. ¿Listo? ¿Y qué es el Convenio de Basilea? El Convenio de Basilea nos habla acerca del control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. Recuerden la clase pasada o antepasada que hablábamos acerca de Ghana y cómo a Ghana llegaban supuestamente una serie de donaciones de aparatos eléctricos y electrónicos. ¿Por qué entra como el nombre de aparatos, de aparatos eléctricos y electrónicos? Sí, pues, o sea, sí, solamente aparatos eléctricos y electrónicos, donaciones de aparatos eléctricos y electrónicos. Porque si entraran como RAE, o sea, como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, no podrían entrar y los países serían sancionados. Eso es los estudios que está haciendo sobre todo allá, ¿cómo es que se llama esto? Greenpeace. Greenpeace es el que destapó toda esa corrupción en Ghana, porque es tanto corrupto el que recibe como el que da. Entonces, están tras la búsqueda de quiénes son entonces los que están dejando que lleguen esos residuos allá y quiénes son los que lo están mandando. Porque palabras más, palabras menos, el Convenio de Basilea lo que dice es, los residuos peligrosos que usted genera, ¿cierto? El tratamiento se lo tiene que hacer en el sitio en el cual se generaron, en este caso, el país. A menos de unas cositas ahí que ustedes van a leer y que en la próxima clase vamos a discutir. Entonces, por eso se llama el movimiento transfronterizo de países desarrollados a los países en vía de desarrollo. ¿Y por qué? Porque es que imagínense que empezamos a encontrar en otros países, en otros países, un montón de residuos peligrosos que ellos nunca, pues, o sea, que uno sabe que no podría generar. Volvemos a lo que les estaba diciendo. Si nosotros encontramos acá en Colombia un centro de disposición final de uranio, nosotros inmediatamente identificamos que ese uranio no pudo, o sea, no se produjo en el país. ¿Por qué? Porque no tenemos una central térmica, pues no, una central térmica no, una central de energía a partir de material radioactivo para la generación de energía. Nosotros no la tenemos. Nosotros no tenemos laboratorios especializados para eso. El único por allá fue como en los 80s, pues, y ahí se lo dejo a la persona que va a hablar de material radioactivo acerca de eso, que por allá como en 1983-84 se trató de hacer como un laboratorio para ver la parte de cómo generar energía a partir de estas centrales térmicas, pues, de estas centrales radioactivas, pues, térmicas a partir de material radioactivo. Eso fue como en el 83-84, más o menos, pues por ahí leí una vez. Menos mal después de eso, pues menos mal no. Pues lastimosamente pasó Chernobyl, lo digo pues por los ucranianos, pero digo que menos mal para nosotros, porque cuando se destapó Chernobyl, dijeron, no, espera un momentico, que eso aquí en Colombia no lo vamos a meter porque tenemos agua, tenemos un montón de cosas, no nos vamos a meter con esa clase de energía, que es una energía demasiado limpia, pues creo que es una energía bien manejada, pues generaría una cantidad de energía muy, pero muy alta, pero el rollo sí es, el problema con eso es o sea, la parte de seguridad industrial, ¿cierto? Y yo lo digo y siempre lo he dicho en todas partes y todo, o sea, cuando me preguntan acerca de esta clase de energía, yo digo, ojalá lo pudiéramos tener acá, pero lastimosamente hay tanta corrupción que me da miedo la construcción de una central, a partir de eso, ¿cierto? Que fue lo mismo que, por ejemplo, que pasó pues como en Chernobyl, los que se vieron también volviendo pues a la serie, pues nos convertimos pues como esta clase, como una clase de Netflix, pues porque hablamos de series todo el día, pero ahí no está en HBO,
y en ella muestran todo, o sea, cómo escondieron todas esas falencias que traían y hubieran podido tener, pues eso fue una catástrofe mundial, pero hubiera podido ser muchísimo peor si las mismas personas que lo descubrieron o sea, no hubieran dicho qué era lo que estaba sucediendo, porque estaba oculto eso, pues, y podemos ver cómo en otras centrales se dieron cuenta que hubo una fuga a nivel mundial y que fue muy, pero muy grande, o sea, la tragedia hubiera sido completa, y pues y simplemente pues por cosas de que pasaron que pasaban en esa época, que era, y que todavía pasan, pues que son secretos industriales, pero desde el punto de vista de la Guerra Fría, que eso también pues colaboró para que la Guerra Fría se acabara. Entonces, por ejemplo, pues esas centrales térmicas rusas no iban a llevar los residuos peligrosos a Moscú o a San Petersburgo, no. Como era la Unión Soviética y eran países tan grandes, un país tan grande, y ahí estaba Bielorrusia, Ucrania, pues Siberia, todo, y tenía pues cosas con China, con Vietnam del Norte, con, con Corea del Norte. Entonces, todos esos materiales iban a parar allá. Una vez los franceses les dio ¿por qué? Por experimentar también con bombas atómicas. Eso yo recuerdo que fue por los 80, un presidente que se llamaba Jacques Chirac, y no lo hizo en París, pues no lo hizo en el Francia continental, no. Francia es pues uno como de los países que tiene mayor colonias en este momento, entonces ¿para dónde se iba a hacer esos experimentos? A las colonias, y en esas colonias allá les dejaba el material radiactivo. Y así, muchos casos y muchas historias acerca de ello. Entonces, ¿qué llegó y qué dijo el convenio de Basilea? No, no, mijo. A partir de 1992 llegó, dijo, pues, o sea, a partir de, del PUNMA, que el PUNMA es el Plan de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Entonces, en 1989 dijo, no vamos a seguir dejando de que los países en vía de desarrollo, o sea, Latinoamérica, África y el sudeste asiático, se conviertan en el patio trasero de Europa y Norteamérica, ¿no? Imposible, pues, no. Si usted lo hizo allá, entonces quédese con esos residuos. Entonces, allá empezaron ellos como, bueno, hágale pues. Entonces, por ejemplo, Atomic Homefront, eh, que fue la que les mostré de San Luis, tiene que ver con esto. O sea, ellos les tocaba quedarse con esos residuos allá y ver dónde poderlos tratar. Entonces, ¿qué es lo que busca el Convenio de Basilea? El Convenio de Basilea lo que busca es reducir los movimientos transfronterizos de desechos, ¿cierto? O sea, que estos desechos, donde se crearon, allá se queden. Minimizar la generación de estos desechos. O sea, que cada vez sea menos la generación de este tipo de desechos. O sea, que se reduzcan por completo. Y prohibir su embarque a países que carecen de la capacidad de disponer los desechos peligrosos de una forma ambientalmente racional. ¿Listo? Entonces, prohibir su embarque a países que carecen de la capacidad de disponer estos desechos peligrosos de una forma ambientalmente racional. Y ya vamos a ver por qué eso. ¿Por qué eso? Por una sencilla razón. Porque según esto que nos están diciendo y que les acabé de explicar, entonces, pues realmente los residuos peligrosos, pues no se pueden ni exportar ni importar. Solamente vamos a ver cómo en el artículo 6, 7, 8, 9 y 10 nos dicen si sí o si no, ¿cierto? Entonces ustedes según eso lo van a interpretar, por favor. Entonces copien ahí y ahorita que terminemos clase, recuerden que siempre les dejo algo para culminar la clase, lecturas y eso. Entonces ustedes van a leer el artículo número 6, número 7, número 8, 9 y 10 del Convenio de Basilea. Vamos a buscarlo por acá.
Este es el convenio de Basilea. Entonces, pues aquí ya simplemente buscan los artículos. Listo. Busquen los artículos acá para que ustedes los puedan leer. Y aquí nos hablan pues de diferentes partes. Acá también hay unas definiciones de desechos peligrosos, ¿cierto? ¿Cuáles son las obligaciones generales? Del artículo 4, el 5, y ya acá el 6, que es el importante, movimiento transfronterizo entre partes. ¿Cómo se puede hacer ese movimiento transfronterizo? ¿Cómo poderlo hacer entre algunos que no sean partes? ¿Cuál es la obligación del reimportador? El tráfico ilícito. ¿Listo? Acuerdos bilaterales y regionales. Entonces, por acá se los voy a dejar. Ya no. ¿Listo? Entonces, así vamos a tener cada uno de estos que tenemos. ¿Alguna duda, pregunta? Ah, ya. Listo, bueno. Entonces, este sí sería pues como para la próxima clase, esa información que ustedes van a leer del convenio de Basilea. Vamos a ver si tenemos por acá. No, eso es muy largo. Esperen, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a meternos aquí a YouTube a ver qué. Vamos a ver si hay por aquí algo. Como bueno, pero voy a ver este video. Si no, se los dejo ahí para que ustedes lo terminen de ver acerca de este que... Ah, pues una presentación. Protegiendo la salud humana y el medio ambiente. Generador, por ejemplo, Vamos a hablar sobre el convenio de Basilea, sobre el movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos. El convenio de Basilea es un tratado ambiental global que regula estrictamente el movimiento. Bueno, y también nos lo están explicando, pues ahí está. Vamos a ver este, ¿qué tal? En la década de los años 80, el transporte transfronterizo de desechos peligrosos atrajo la atención del público, ya que buques como el Catrín B o el Pelícano navegaban de puerto en puerto intentando descargar sus cargamentos tóxicos, apareciendo así en los titulares de portada de todo el mundo. A medida que los costos de la eliminación de los desechos aumentaban, los comerciantes de productos tóxicos buscaban soluciones más económicas, por lo que empezaron a enviar los desechos peligrosos a África, Europa Oriental y otras regiones. Esto producía problemas de salud graves, como muertes y la intoxicación de la tierra, el agua y el aire. Durante muchos años, para luchar contra esto, a finales del año 1980,
se negoció el Convenio de Basilea. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el Convenio de Basilea? Este es un tratado ambiental global que regula estrictamente el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y estipula obligaciones a las partes para asegurar el manejo ambientalmente racional de los mismos. El Convenio de Basilea cuenta con 170 países miembros. Entre ellos tenemos a Ecuador, Colombia y Chile. Su objetivo primordial de este convenio es proteger la salud de las personas y el medio ambiente frente a los efectos perjudiciales de los desechos peligrosos. Los principios básicos de este convenio son el tránsito transfronterizo de desechos peligrosos que deben ser reducidos al mínimo consistente con sus manejos ambientalmente apropiados. Los desechos peligrosos deben ser tratados y dispuestos lo más cerca posible de la fuente de su generación, y los desechos peligrosos deben ser reducidos y minimizados en su fuente. Las obligaciones del tratado incluyen reducir y minimizar los residuos en la fuente, el manejo de residuos dentro del país en el que se generan, reducir al mínimo el movimiento transfronterizo de residuos y tener una gestión ambiental racional para el manejo adecuado de los mismos. Controlar estrictamente el convenio de residuos a través del mecanismo de notificación y consentimiento conocido como consentimiento previo informado o consentimiento fundamentado previo. El Convenio de Basilea contiene muchos beneficios importantes, dentro de los cuales tenemos lo siguiente. Primero, previene el comercio no deseado. Esto indica que las partes importadoras tienden a tomar decisiones informadas de los productos químicos enumerados en la responsabilidad del anexo número 3. Siguiente, tenemos el sistema de alerta temprana. Lo que puede explicar este tema es la circular CFP proporciona información sobre notificaciones de medidas reglamentarias. Tenemos también la toma de decisiones informada. Está orientada a la adopción de decisiones que proporcionan la base del proceso para futuras importaciones de los productos dentro de un mercado. Notificación de exportación. Recuerda que a las partes importadoras las medidas reglamentarias nacionales que una parte exportadora necesita para este proceso. Bueno, ahí medio les abrieron lo que tiene que ver con las respuestas, con las preguntas con la pregunta que tenemos, ¿cierto? La pregunta que tenemos. ¿Cuál es la pregunta que tenemos? Esta. ¿Se podrán exportar e importar los residuos peligrosos? Según lo que nos diga el artículo número 6, 7, 8, 9 y 10. Y esta persona nos habló acerca de eso. Temas de tratamiento a cabo un manejo adecuado conforme a la normatividad ambiental. Posteriormente, una metodología de una manera muy fácil. El método de acopio debe cumplir con ciertas expectativas. Alternativa tratamiento. Este video está bueno, lo voy a dejar por acá. Y ya después lo revisamos. Listo. Bueno. Listo, entonces esta tareita sí nos queda para la próxima clase. Leer el artículo 6, 7, 8, 9 y 10, que lo leen ahorita. Bueno, vamos a ver una serie de problemáticas que se tienen a nivel nacional sobre los residuos peligrosos. Y según eso, ya empezamos a ver un enfoque
según la gestión de los residuos peligrosos. Entonces, la gestión no se hace de forma planificada, no. O sea, ya tenemos una mayor conciencia acerca de la generación de los residuos peligrosos. Gracias a ingenieros ambientales como ustedes que salen, pues que ya salen pues con una materia que tiene que ver con la gestión de residuos peligrosos, pero anteriormente era simplemente lo que podían hacer los ingenieros químicos, pues, y algunos ingenieros sanitarios, porque ellos siempre, el sanitario siempre se mete más que todo es hacia lo que tiene que ver con ¿cómo se llama esto? Con la gestión de los, pues, con creación de rellenos sanitarios y cosas así. Uno de los problemas más grandes que tenemos es este. O sea, nosotros siempre estamos pensando cómo hacer el tratamiento y cómo hacer la disposición final. Y no pensamos en cómo prevenir la generación del residuo peligroso o cómo poderlo aprovechar. O sea, son dos falencias muy, pero muy grandes que tenemos. O sea, pues una falencia muy grande que tenemos, que pensamos, esto se generó. Bueno, ¿para dónde me llevo eso? ¿Cierto? ¿Dónde queda una celda de seguridad? Todo. Por ejemplo, hace como un año que tuve una reunión con una mexicana. Ella nos decía que ellos tenían una sola zona de disposición final para todo México. Para todo México, una sola zona de disposición final. Y pues nosotros en Colombia, pues prácticamente pues cada una de las capitales grandes y centros industrializados tienen celdas de seguridad para la disposición de los residuos peligrosos. Pero pues yo no volví a hablar con Juana, o no he vuelto a hablar con ella, porque también me puse a pensar, pero ¿o será que es porque tienen muy buena prevención y aprovechamiento de esos residuos peligrosos? Podría ser, como también no podría ser. ¿Listo? O también podría ser de que es que los residuos sólidos peligrosos se entregan con los residuos sólidos no peligrosos, lo cual podría ser peor todavía. ¿Listo? Entonces, esa sería como una de las cosas que se tendrían a partir de ellos. Normatividad dispersa. Esa la vamos a empezar a ver la próxima clase, después de que hagamos esto del convenio de Basilea. ¿Y por qué una normatividad dispersa? Porque prácticamente, pues, el Ministerio de Transporte tiene una normatividad sobre residuos peligrosos, que tiene que ver con residuos peligrosos, el de medio ambiente, el de vivienda, el de defensa, el de las MINTIC, el de salud, el de minas, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, pues prácticamente no necesitan ni el de cultura ni el de deportes, pues serían como los únicos, pero si empezamos a ver, pues todos, ¿me entiendes? Todos simplemente tienen de eso, ¿cierto? Entonces, por eso se tiene eso. Entonces, por eso se habla de una normatividad dispersa, o sea, que la normatividad no está en un solo punto. Caso contrario, como por ejemplo que todos los decretos del Ministerio del Ministerio de Medio Ambiente están dentro de la 1076, que todos los del Ministerio de Vivienda están dentro de la 1077. Entonces, si yo ya sé que lo mío va a ser tratamiento de agua residual, entonces voy para la 1077 y así sucesivamente. Entonces, en cuanto a los residuos peligrosos, no están en un solo punto, sino que tenés que empezar a buscar ministerio por ministerio en donde podemos encontrar cada uno de ellos. ¿Por qué los pongo a buscar acerca de de residuo corrosivo reactivo y por qué? Una de las cosas es qué hay en nuestros hogares, ¿cierto? O sea, qué hay en nuestros hogares de residuos peligrosos. Por esto.
simple y llanamente por esto, porque nosotros como generadores dentro de nuestras casas no sabemos que estamos generando residuos peligrosos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno llega a la casa, no, es que toca un trabajo para ver qué residuos peligrosos generamos acá. Y pues en la casa nos van a decir, no, aquí qué residuo peligroso va a generar, esto no es una industria. Entonces, siempre se están viendo esos residuos que se están generando, más que todo enfocados hacia los residuos industriales. O sea, que es realmente la industria la que genera el residuo peligroso, pero no, señor. En la casa se genera mucho. Pero entonces también tiene la casa. Pero es que el volumen que yo genero es muy poco, eso no contamina. Hay grave error también, por una sencilla razón, porque es que todos estos diferentes residuos que se están generando, o sea, que se están generando día a día, no son solamente en mi casa, sino también en la casa del vecino, en el del otro, en el del otro. Entonces empieza a magnificar todo eso y te va a dar que siempre es una generación significativa de residuos peligrosos. Y por el otro lado tenemos el abandono, tenemos el abandono de los residuos peligrosos, ¿cierto? O sea, están abandonados. Pues uno los va encontrando por ahí tirados y nadie responde por ellos. Entonces, se han encontrado gran cantidad de puntos críticos solamente de residuos peligrosos porque pues no se tiene tratamiento hacia él. Así como veíamos el semestre pasado, que veíamos la parte de la gestión de los diferentes residuos, de la misma forma lo vamos a trabajar en este punto, con una gran diferencia, de que el semestre pasado, cuando hablábamos acerca de la gestión de los residuos sólidos, decíamos que estaba el generador y la persona encargada y la empresa de servicios públicos domiciliarios. Acá no, acá vamos a tener dos personas. ¿Y cuáles van a ser esas tres personas, cierto? Si lo vamos a ver desde la gestión de los residuos peligrosos. Entonces, en la gestión de los residuos peligrosos, pues igual que como el semestre pasado, va a haber una generación y con esa generación va a haber un almacenamiento. Pero para ese almacenamiento tengo que tener también una separación, ¿cierto? Y dentro de esa separación vamos a ver la compatibilidad de los residuos, ¿listo? Esta generación y este almacenamiento es hecha ¿por quién? Por el generador. ¿Listo? Entre el generador y la zona de aprovechamiento y valoración o tratamiento y disposición final va a entrar otra persona, que va a ser ¿quién? El del transporte, que en este caso lo vamos a denominar el transportista. ¿Listo? Lo vamos a denominar el transportista. Así como la película. ¿Listo? El transportista. Esta persona va a ser la encargada de transportar los residuos que esta persona generó hacia el sitio donde se puedan aprovechar esos residuos, donde se puedan valorar, o hacia la zona donde los tratamos para quitarle la peligrosidad y puedan ir a un relleno sanitario, ¿cierto? Si yo los trato y les quito la peligrosidad, ya pueden ir a un relleno sanitario. O porque en definitiva no puedo tener un tratamiento alguno y entonces tienen que llegar ¿a dónde? Tienen que llegar a un sitio de disposición final. Por eso les decía que aparecía por acá el Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte aparece por acá por una sencilla razón, porque el Ministerio de Transporte es el que se encarga de dar de dar los lineamientos, sobre el transporte de las sustancias peligrosas. Si ustedes pasan, por ejemplo, por algunas empresas de clases de conducción, hay algunas empresas que llegan y
y dan ese certificado para el transporte, o sea, para el transporte de sustancias peligrosas. O sea, no es de que yo cogí el pase y me fui pues a transportar residuos peligrosos, no, se tiene que tener esa certificación. Entonces, por eso es que nos van a aparecer estas 3 personas. Listo. Entonces, la próxima clase vamos a empezar con la generación, pero para poder empezar con esa parte de generación, primero nos vamos a responder esta pregunta. Esa pregunta se la van a responder ustedes. ¿Se podrán importar o no residuos peligrosos? Entonces vamos a ver qué nos dice el artículo 6, 7, 8, 9, 10 y 10 del Convenio de Basilea sobre cada uno de ellos. ¿Listo? Si sí o si no. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda, pregunta. No, bueno. Entonces, ¿qué? Camilo, ¿qué es eso del transporte de los residuos? Que no vi. Profe, espere, quería hacer una pregunta primero. Listo, dale. Profe, ¿me va a recordar el decreto con el que empezó la clase? 4741 del 2005. En 2005. Ahora sí, ¿cuál era la pregunta, profe? Por acá estás preguntando qué es mejor, el transporte de los residuos. Profe, ahí me refería cuando estabas hablando de tu amiga la mexicana que... Sí. Te pregunté qué es mejor, tener un solo lugar, y pues yo pensaba como en el transporte de esos residuos. No, es que yo también pensaba lo mismo, yo decía, porque es que creo que queda en el desierto de Sonora ese que se tiene allá en México, entonces, o sea, el que esté en Chiapas, que es en la parte de abajo, en la frontera con Guatemala, tiene que recorrer, yo no sé, pues 2.000, 3.000 kilómetros hasta allá, entonces sí vale la pena eso. Claro, pues que las vías allá son muy diferentes acá, pero pues, ahí sí, pues yo creo que lo primero que tiene que hacer es la prevención y tratamiento, la prevención acerca de ellos, o tratarlos y quitarles quitarles la peligrosidad. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces nos vemos el próximo ¿qué? ¿Qué hubo? Dime, Jennifer. Yo quería decirte algo, pero pues ya es como algo personal. Listo, dale, perfecto. Dale. Entonces, si quieres, esperemos que todos salgan y me cuentas. Voy a dejar de grabar entonces también.